megapascales. La varilla de acero tiene una sección de 1200 milímetros cuadrados, un módulo de elasticidad de 200 gigapascales y el esfuerzo admisible es de 140 megapascales. Calcular el valor máximo de M. Aquí otra vez nos están pidiendo determinar cuánto va a ser el peso máximo o la fuerza máxima que tenemos que aplicar al sistema, ¿verdad? Entonces, la figura sería esta de aquí abajo. Ok. Entonces, vamos a iniciar trabajando un diagrama cuerpo libre de nuestro sistema para determinar las fuerzas que se están generando y las ecuaciones que podemos utilizar, ¿verdad? Entonces, vamos a volver a copiar esto de acá. Bueno, solo vamos a copiar la viga. Creo que solo esta sería suficiente para hacer el diagrama cuerpo libre. Entonces, diagrama cuerpo libre de, le llaman bloque. Sería esta acá, ¿verdad? Entonces, vamos a tener las dos fuerzas que se están generando en el cobre. Una acá y una acá. Y también vamos a tener una fuerza del acero, ¿verdad? Luego tenemos el peso del bloque, pues aquí es el que tenemos que determinar, ¿verdad? Que sería el peso del bloque M, ¿verdad? Entonces, estas van a ser las fuerzas que se están generando en nuestro sistema, bueno, o en el bloque más bien. Entonces, ya con esto acá, pues ya podemos trazar, o ya podemos trabajar nuestras nuestras ecuaciones de equilibrio estático, ¿verdad? Entonces, acá únicamente podemos trabajar una ecuación de sumatoria de fuerzas en Y. Esta fuerza acá es igual que esta fuerza acá. Entonces, estas dos van a estar actuando en el centroide, que es justamente en donde está la fuerza del acero, ¿verdad? No nos dan distancias, pero esta con esta al acero están a la misma distancia, ¿verdad? Entonces, estas dos estarían aplicándose la fuerza equivalente acá, del cobre. Y aparte que si queremos sacar momentos, pues no podemos porque no tenemos distancias acá. Entonces, simplemente nos daría un valor cualquiera, ¿verdad? Entonces, vamos a generar una sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, vamos a decir que 2 veces la fuerza del cobre más la fuerza del acero menos el peso de la masa es igual a 0, ¿verdad? El peso del bloque, más bien. Y eso sería igual a 0, ¿verdad? Entonces, esto de acá sería nuestra sumatoria de fuerzas en Y. Pues aquí ya no podemos hacer mayor cosa. ¿Por qué? Porque ya no tenemos, ya no tenemos otra ecuación o ya no podemos utilizar otra ecuación más para el equilibrio estático, ¿verdad? Entonces, ya que tenemos esto de acá,
pues tendríamos que hacer nuestro análisis de deformación. Solo denme un minuto, mucha. Perdón, mucha. Ok. Entonces, ya que tenemos nuestro diagrama cuerpo libre y ya tenemos nuestras ecuaciones de equilibrio que podemos aplicar al sistema, entonces, ahora sí venimos y trabajamos nuestro análisis de deformaciones, ¿verdad? Ok, el análisis de deformaciones lo vamos a hacer con el sistema completo para que sea un poco más sencillo de visualizar. Ok, entonces, ¿qué va a suceder cuando apliquemos el peso del bloque M a las varillas? ¿Cómo se va a empezar a deformar, mucha? ¿Se van a comprimir las varillas? Buenísimo. Pero el bloque, ¿cómo se va a ir moviendo? ¿Ustedes cómo se va a ir deformando? En la parte de abajo del bloque. El bloque como tal, todo va a bajar, ¿verdad? Pero, ¿qué va a estar pasando acá? ¿Se va a desplazar para un lado? ¿Se va a ir para otro lado? ¿O cómo creen que se va, o qué creen que va a pasar? Hacia abajo, como en la eje Y, como dice Gianmarco. Va a bajarse en el eje Y, o se va a trasladar en el eje Y va a ser parejo, ¿verdad? Así como nos está diciendo María. Entonces, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a hacer nuestro bloque acá. Entonces, conforme se vaya aplicando el peso del bloque a las varillas, se va a ir bajando, ¿verdad? Y va a ser parejo, no se va a ir o no se va a deformar en un extremo más que en el otro, sino que va a ser de forma constante. Lo vamos a exagerar un buen poco. Pues digamos que va a llegar el bloque hasta esta posición, ¿verdad? De la posición inicial, que sería el bloque negro, hasta la posición final, que sería el rojo, ¿verdad? Entonces, esto de aquí es lo que se van a tener que deformar las varillas, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que esta parte de acá, vamos a hacer como acá, de aquí para acá va a ser la deformación que va a tener el cobre, y como esto mismo es lo que se está deformando el acero, pues aquí lo hacemos directo, ¿verdad? La deformación del cobre va a ser igual a la deformación del acero, ¿verdad?
Entonces, pues aquí ya hicimos la ecuación, aquí no fue tan compleja. Entonces, ya con esto, pues ya podemos seguir trabajando, ¿verdad? Entonces, tenemos que las dos deformaciones son iguales, entonces decimos que la deformación del cobre es igual a la deformación del acero. Y esto sería que la fuerza del cobre por la longitud del cobre partido del área del cobre por el módulo de elasticidad del cobre, ¿verdad? Va a ser igual a la fuerza del acero por la longitud del acero partido del área del acero por el módulo de elasticidad del acero, ¿verdad? Entonces, aquí ya tenemos nuestra ecuación de deformaciones y ya prácticamente pues ya tenemos cuánto van a ser las fuerzas una en función de la otra, ¿verdad? Entonces, simplemente determinémoslo o despejemos una con la otra. Entonces, despejemos la fuerza del cobre. Va a ser igual a la fuerza del acero y todo esto por el área del cobre, por el módulo de elasticidad del cobre, por la longitud del acero, dividido el área del acero por el módulo de elasticidad del acero por la longitud del cobre, ¿verdad? Aquí las dos longitudes no se eliminan porque las varillas tienen diferente longitud, ¿verdad? O sea, una es más corta que la otra. ¿Cómo se llama? El cobre tiene una longitud más corta que el acero. Entonces, no podemos eliminar las longitudes, ¿verdad? Ok, tendríamos esto de acá. Entonces ya tenemos nuestras fuerzas. Si quieren, sustituyamos valores para tener solamente el valor numérico que va a multiplicar a la fuerza del acero. Pues aquí nos están diciendo que el cobre tiene un área de 900 milímetros cuadrados y módulo de elasticidad. También nos da un esfuerzo, luego nos dicen que el acero tiene un área y el módulo de elasticidad, y también nos dan el esfuerzo. Y estas de acá son las longitudes que tienen cada uno de los materiales, ¿verdad? Entonces, sustituyamos estos valores acá. Entonces, la fuerza del cobre va a ser igual a la fuerza del acero y todo esto por el área del cobre, 900 milímetros cuadrados y 120 gigapascales. Ok, 900 milímetros cuadrados, que sería el área del cobre, y el módulo de elasticidad del cobre, 120 gigapascales, ¿verdad? Luego la longitud del acero son 240 milímetros. Esto dividido, el área del acero, 1200 milímetros y 200 gigapascales. Entonces, 1200 milímetros sería el área del acero y el módulo de elasticidad del acero, 200 gigapascales, ¿verdad? Y la longitud del cobre, 160 milímetros. Entonces ya con esto ya podemos determinar el valor numérico que se multiplica a la fuerza del acero. Ahora recordemos aquí los milímetros se eliminan con los milímetros, los gigapascales con los gigapascales y los milímetros con los milímetros. Quiere decir que solo vamos a tener factores numéricos como tales, no necesitamos poner prefijos para hacer nuestro cálculo, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto sería la fuerza o el valor numérico que multiplica al acero? Este es adimensional, ¿verdad? 0.68. 0.67568, ¿verdad?
veces la fuerza del acero. Ok, entonces ya tenemos cuánto va a ser cada una de las fuerzas en función de la otra, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues simplemente determinar una tercera ecuación para poder determinar cuántas son las fuerzas de los materiales, ¿verdad? Entonces, hagamos este análisis. Entonces nos están diciendo que tenemos un esfuerzo admisible para el cobre de 70 megapascales y de 140 megapascales en el acero. Entonces, aquí tenemos que venir y determinar cuánto es la fuerza admisible que vamos a tener en cada uno de los materiales, ¿verdad? Entonces, determinémoslo. Vamos a tener que 70 megapascales y 140. Ok, entonces tenemos que el esfuerzo admisible del cobre va a ser igual a la fuerza admisible del cobre partido el área. Y de aquí la fuerza admisible del cobre sería el esfuerzo admisible del cobre. Bueno, esta es área del cobre, ¿verdad? Por el área del cobre. Entonces, la fuerza admisible del cobre serían los 70 megapascales por el área del cobre, que es 900 milímetros cuadrados. ¿Y esto va a ser cuánto? 63 megapascales, o no, Kilo, newtons. no, mega creo yo. ¿A las 6 o a las 3 te está dando? Recordad que aquí megas, perdón, megas es a las 6 y mil al cuadrado a la menos 6. Entonces es mega. Mega, a María le está dando kilonewtons. Y no tiene que ser tan grande. Quiero ver. Entonces kilonewtons. ¿Sí? Ajá. Sí, kilonewtons les dan los demás. Ok. Buenísimo. Entonces, tenemos que la fuerza admisible del cobre son 63 kilonewtons. Ahora determinemos la fuerza admisible en el acero. Que sería los 140 megapascales por el área, 1200 milímetros cuadrados. ¿Y esto es cuánto? 168 kilonewtons. Kilonewtons. Ok. Entonces acá ya tenemos las dos fuerzas admisibles que vamos a poder tener o las fuerzas máximas que podemos aplicar en los materiales, ¿verdad? Entonces, aquí simplemente tenemos que venir ahora y determinar qué material es el que va a llegar a su fuerza máxima al inicio, ¿verdad? Entonces, chequémoslo. Entonces, aquí, bueno, tenemos esta relación de acá y nuestras fuerzas admisibles, ¿verdad? Igual que en el problema anterior, vamos a hacer un análisis pues, de un par de casos. Entonces vamos a decir que como primer caso,
Bueno, no sé quién quieren de los dos que llegue a su, que digamos que es la fuerza máxima. Yo creería que tal vez es el cobre, que es más pequeño que el acero. Entonces vamos a decir que la fuerza del cobre va a ser igual a la fuerza admisible del cobre. Entonces el acero debería ser menor o igual que la fuerza admisible del acero, ¿verdad? Si esto se cumple, pues estamos bien. Y si no, necesitamos un caso número 2, que sería que la fuerza del acero va a ser igual a la fuerza admisible del acero y la fuerza del cobre va a ser menor que la fuerza admisible del cobre, ¿verdad? Entonces, ya tenemos nuestros dos casos posibles que vamos a tener. Entonces, simplemente de chequearlo, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar con el caso 1. Y la fuerza del cobre va a ser igual al admisible del cobre, que es 63 kilonewtons, ¿verdad? Y ahora tenemos que determinar cuánto es la fuerza del acero. Para eso utilizamos esta ecuación de acá. Entonces, la fuerza del cobre es igual a 0.68 veces la fuerza del acero. Entonces, la fuerza del acero sería la fuerza del cobre partido 0.68, ¿verdad? Entonces, estos serían los 63 kilonewtons dividido 0.68. ¿Y esto les da cuánto? 92,65 kilonewtons, ¿verdad? Entonces, esto de acá, bueno, debe ser menor o igual que la fuerza admisible en el acero de 168 kilonewtons. Entonces, como eso sí nos está dando menor, lo vamos a poner con otro color para poderlo ver más claro. Y como este valor es específicamente menor, entonces decimos que esto es, ok, ¿verdad? Este caso es el que va a mandar, o sea, el cobre va a llegar a su fuerza máxima y el acero va a estar por debajo de la fuerza máxima, ¿verdad? Entonces, este otro caso que habíamos puesto acá, simplemente es no, ok. Este no es correcto, ¿verdad? Porque ya vimos que el otro sí era el correcto. Entonces, ya que tenemos cuánto es la fuerza del cobre y cuánto es la fuerza del acero, ya podemos determinar cuánto es el peso máximo que podemos aplicar al sistema, ¿verdad? Entonces, vamos a poner esto acá. Entonces, como ya sabemos que dos veces la fuerza del cobre más la fuerza del acero menos el peso es igual a cero, entonces determinemos el peso del bloque M, que serían dos veces la fuerza del cobre más la fuerza del acero, ¿verdad? La fuerza del cobre son 63 kilonewtons. Más la fuerza del acero, 92,65 kilonewtons. Ok. Y con esto nos da el peso de ¿cuánto?
218.65. kilonewtons, ¿verdad? Entonces, este es el máximo peso que podemos aplicar a nuestro sistema, sin que ninguno de los dos materiales sobrepase el esfuerzo máximo, ¿no? Ok, ¿estamos claros? ¿Dudas con esto?